Saludos jóvenes, este es un nuevo video en el cual vamos a repasar los temas y las imágenes que van para su examen final. Bien, entonces vamos a empezar con el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que del tema del líquido cefalorraquídeo existen 5 puntos que deben de tener en cuenta, que van a ser la producción del líquido. Recuerden que el líquido se va a producir a nivel de los plexos coroideos y que vamos a tener plexos coroideos a nivel de las 4 cavidades ventriculares. Los ventrículos laterales, que son dos, el tercer y el cuarto ventrículo. Las características del líquido cefalorraquídeo, que recuerden que es un líquido claro, incoloro, con un volumen de 140 a 150 mililitros, con una velocidad de producción de 0.5 mililitros por minuto. Y en cuanto a las células que vamos a encontrar a nivel del líquido cefalorraquídeo van a ser linfocitos, específicamente de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. En cuanto a sus funciones, van a ser la de nutrir al sistema nervioso central, ayudan a proteger al sistema nervioso central y también sirven como vía de transporte de sustancias. Bien, el tema de la circulación lo vamos a detallar más adelante con las imágenes. Y en cuanto a la absorción, recuerden que el líquido cefalorraquídeo se absorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas, que la vamos a puntualizar en una imagen más adelante. Bien, entrando más en detalle acerca de la circulación del líquido cefalorraquídeo, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a ver acá en esta imagen las cavidades ventriculares y los conductos que van a servir de punto de conexión entre ellas. Vamos a iniciar con los ventrículos laterales. Bien, aquí vemos un ventrículo lateral que es una estructura en forma de C que va a tener una división en las llamadas astas o cuernos. Vamos a tener un asta anterior relacionada con el lóbulo frontal, un asta inferior relacionada con el lóbulo temporal y un asta posterior relacionada con el lóbulo occipital. La porción relacionada con el lóbulo parietal se conoce como cuerno. Bien, de los ventrículos laterales, el líquido cefalorraquídeo va a atravesar el agujero interventricular o agujero de Monro para dirigirse hacia el tercer ventrículo. Ya del tercer ventrículo debe dar paso a través del acueducto cerebral o acueducto mesencefálico de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Bien, una vez allí en el ventrículo, el líquido cefalorraquídeo puede dirigirse hacia dos sitios. El primero es dirigirse inferiormente a través de una abertura que se conoce como el óbex, que está a nivel del tallo encefálico, para pasar hacia el canal central o canal ependimario, que va a dirigir el líquido a la parte central interna, a la parte interna de la médula espinal. Y el otro sitio es dirigirse a través de los agujeros de Luschka, que son laterales, y el agujero de Magendie, que es medio, es uno solo, hacia el espacio subaracnoideo, que acá vemos el agujero de Magendie y acá vemos uno de los agujeros de Luschka. Bien, en cuanto al espacio subaracnoideo, está representado por todas estas flechas acá blancas, que lo que me representan es la circulación del líquido a través de dicho espacio. Y fíjense cómo culmina acá en estas proyecciones que se adentran hacia dónde, hacia el seno sagital superior, que es esto azul que ustedes ven acá superiormente. Esas son las llamadas granulaciones aracnoides, que allí es donde se va a producir la absorción del líquido cefalorraquídeo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bien, lo que va a suceder aquí es que se van a reabsorber los productos que el sistema necesita reutilizar y los productos de desecho que ya no se van a utilizar son enviados a través del drenaje venoso por el seno sagital superior. En esta otra imagen vamos a ver algunas estructuras del sistema ventricular y referente a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero antes de eso, lo primordial es orientarnos con la imagen, donde vamos a ver que esto es anterior, acá posterior, derecha e izquierda. Entonces, ¿qué elementos podemos ver acá que ya hemos mencionado? El primero es el espacio subaracnoideo, que todo esto que está acá, que se ve en negro, y que está periférico, todo eso es la representación del espacio subaracnoideo. Que recuerden
que aquí es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Otro elemento que vamos a encontrar acá son estas dos pequeñas aberturas que van a ser la representación del asta anterior del ventrículo lateral. Y acá atrás vamos a ver el polo temporal del ventrículo lateral. Bien, recuerden que el asta anterior relacionada con el lóbulo frontal y el asta temporal, perdón, el asta inferior, ya acá le mencionan con la porción temporal del encéfalo. En cuanto al tema de líquido cefalorraquídeo, hay algunas correlaciones clínicas que debemos de tener muy pendientes y vamos a verlas detalladamente. La primera de ellas es la hidrocefalia, que la hidrocefalia recuerden que es un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Y la hidrocefalia la dividimos en clase en dos grupos, que van a ser la hidrocefalia comunicante, que recuerden que la hidrocefalia comunicante se da por una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo, como sucede en estados postinfecciosos, como pacientes que han sufrido meningitis, etc. O, menos frecuente, un aumento en la producción. En este caso, la hidrocefalia comunicante, como va a haber una comunicación entre todas las cavidades ventriculares y la circulación del líquido cefalorraquídeo no se ve comprometida, va a haber una dilatación de todos los ventrículos, o sea, de todas las cavidades ventriculares. En el caso de la hidrocefalia no comunicante, se va a dar por una obstrucción en alguno de los puntos de la circulación del líquido que ya hemos mencionado anteriormente. En este caso, la dilatación va a depender del sitio de la obstrucción. Y es que se va a ver una dilatación de los ventrículos previos al sitio de obstrucción. Entonces, recuerden que de los ventrículos laterales va a atravesar el agujero interventricular para dirigirse al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo atraviesa el el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Entonces, digamos que un paciente tiene una hidrocefalia no comunicante por una obstrucción a nivel del agujero interventricular o de Monro. Entonces dijimos que va a haber una dilatación de los ventrículos previos a la obstrucción. O sea que si la obstrucción es acá, a este nivel, los ventrículos previos, ¿cuáles van a ser? Los ventrículos laterales. O sea que esos son los que se van a ver dilatados. En el caso de que haya una obstrucción a nivel del acueducto cerebral, acá, los ventrículos previos a la obstrucción, ¿cuáles van a ser? El tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Por tanto, estos van a ser los que se van a ver dilatados. Bien. Dentro del tema de hidrocefalia, otra patología que vimos fue el síndrome de Hacking-Adams. Que el síndrome de Hacking-Adams es una patología que se ve en pacientes en edad avanzada y es un tipo de hidrocefalia comunicante que se va a dar por una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo. El libro le describe que este síndrome tiene una triada que lo caracteriza, y la triada es que el paciente va a presentar demencia, incontinencia urinaria y alteraciones de la marcha. Eso es desde el punto de vista del examen físico. Bien, de la historia clínica, perdón. Entonces, tengan todos estos datos pendientes acerca del tema de hidrocefalia. En cuanto al tema de meninges, debemos destacar lo primero, obviamente, cuáles son las meninges. Que recuerden que de externo a interno vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bien, entonces vamos a hablar ahora en detalle sobre estas. Entonces, tenemos el cráneo y por debajo del cráneo, ¿a quién vamos a tener? Vamos a tener primero, de las tres capas meningia, la primera que vamos a tener va a ser la dura madre. Que recuerden que la dura madre se divide en dos hojas, una hoja externa y una hoja interna. Bien, por eso la representación de dos colores de la dura madre. Recuerden también de la dura madre que esta es la que nos va a dar los pliegues durales, que dentro de los pliegues durales vamos a tener la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma de la silla turca. Bien, y también que por estos mismos pliegues durales vamos a tener la formación de los senos venosos de la dura madre,
que vamos a entrar en detalle sobre ellos más adelante. Debajo de la dura madre vamos a tener la aracnoides, que recuerden que a partir de esta es que se van a dar las vellosidades aracnoideas, que es donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo, vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas. Y por último vamos a tener la pía madre, que se adhiere íntimamente a el cerebro como tal, en este caso. Bien, entonces, entre cada una de las capas de la dura madre van a existir unos espacios, que son los espacios meningios. Vamos a tener que entre el cráneo y la dura madre está el espacio epidural. Y allí vamos a tener como estructuras contenidas, vamos a tener a las arterias meningias. Que recuerden que siempre desde el punto de vista de las patologías y desde el punto de vista clínico y todo eso, la que más mencionamos es la arteria meningia media. Bien, vamos a tener el espacio subdural, donde vamos a tener aquí las venas puente. Tenemos el espacio subaracnoideo y aquí en el espacio subaracnoideo vamos a tener los vasos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo, que ya lo mencionamos en el tema anterior. Entonces, para estos temas vamos a utilizar estas dos imágenes, que son dos de las que van para su parcial. Primero vamos a destacar los pliegues de la dura madre que podemos ver en estas imágenes. Podemos ver acá la hoz del cerebro, que recuerden que la hoz del cerebro tiene un borde fijo que se va a relacionar con el seno sagital superior y va a tener un borde libre, que es este de acá abajo, que va a estar relacionado con este seno venoso, que es el seno sagital inferior. En la otra imagen vamos a tener la tienda del cerebelo. Bien, entonces vamos a hablar ahora de los venosos de la dura madre. Primero vamos a tener el seno sagital superior, que es este que vemos acá, que está relacionado con el borde fijo de la hoz del cerebro. Y vamos a tener al seno sagital inferior, que está relacionado con el borde libre de la hoz del cerebro. Bien, vamos a tener entonces acá, que no forma parte de los senos venosos de la dura madre, pero es importante tenerla en cuenta, que es la vena cerebral magna, o también llamada vena de Galeno, que se va a unir al seno sagital inferior y me van a dar paso a la formación del seno recto. Bien, como lo pueden ver acá, se está esquematizando los senos venosos de los que estamos hablando. Bien, entonces, el seno recto y el seno sagital superior van a dirigir su drenaje venoso ¿hacia dónde? Hacia un punto acá posterior que se conoce como la confluencia de los senos. Entonces, una vez estando aquí en la confluencia de los senos, la sangre lo que va a hacer es que se va a dirigir a través de los senos transversos, que van a ser dos, uno a cada lado. En esta imagen no se visualiza el otro, pero en la otra imagen sí se visualiza, lo vamos a ver ahora. Entonces, el seno transverso se va a comunicar con un seno, con otro seno venoso, que es este que vemos acá, que es el seno el seno petroso superior. Bien, que el seno petroso superior va a tener una comunicación con el seno cavernoso y ayudar así al drenaje venoso a nivel intracraneal. Entonces, tanto el seno transverso como el seno petroso superior van a drenar a nivel del seno sigmoideo, que es este que se ve acá. Y ya el seno sigmoideo lo que va a hacer es que va a drenar la sangre a nivel de la vena yugular interna. Bien, y aquí está esquematizado cómo se dirige la sangre a través de los senos venosos de la dura madre. Tomando como referencia la siguiente imagen que va para su parcial acerca de este tema y el esquema que ya vimos anteriormente, vamos a mencionar lo siguiente y vamos a resaltar cuáles estructuras de todo este esquema, cuáles se visualizan en esta imagen. Bien, acá podemos ver al seno recto, que ya dijimos que se forma de la unión de la vena cerebral magna y el seno sagital inferior. Vamos a ver al seno cavernoso, acá. Vemos al seno petroso superior, que fíjense cómo comunica seno cavernoso con la parte del seno transverso. Y fíjense aquí como si se ven los dos senos transversos a cada lado. Y tenemos por último al seno sigmoide. En esta misma imagen queremos destacar dos elementos importantes también que deben de tener en cuenta en su
que van a ser al seno cavernoso, que recuerden que el seno cavernoso va a estar relacionado con varias estructuras que pasan internamente con este. Las estructuras que van a atravesar el seno cavernoso van a ser las siguientes. Vamos a tener la arteria carótida interna y al lado de esta vamos a tener el par craneal 6, el abducens. También vamos a tener al oculomotor, al troclear y las dos primeras ramas del trigémino, B1 y B2. Y también fíjense aquí cómo vamos a tener unos pequeños espacios que están entre quienes, entre la dura madre, que es esta capa grisácea que ustedes ven recubriendo la base del cráneo en este caso, y los huesos propiamente del cráneo. Y ese espacio ya dijimos que era que el espacio epidural. Bien, que recuerden que allí se produce la llamada hemorragia epidural, que vamos a mencionarla ahora en el tema de correlaciones clínicas. Pero antes de hablar directamente de las hemorragias intracraneales, debemos mencionar la meningitis, que la meningitis es una inflamación de las leptomeninges, o sea, la aracnoides y la pía madre, debido a un estado infeccioso. Bien, entonces la meningitis va a presentar diversos síntomas, como es el caso de la fiebre, cefalea y rigidez de nuca, que clásicamente de manera histórica siempre se ha conocido como la llamada triada de la meningitis. Bien, actualmente hay otros elementos que forman parte de la clínica de la meningitis que también pueden ser indicativos de eso, como es el caso de la alteración mental, la fotofobia, confusión y las náuseas y vómitos. Bien, existen también dos signos clínicos que son los llamados signos de irritación meningea, que ya ustedes lo conocen bastante bien, que son el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Ténganlo pendiente eso. Y acá para recordarles, solamente para recordarles, los microorganismos asociados a la meningitis, pero eso recae sobre otra materia, así que solamente ténganlo ahí pendiente como un recordatorio. Entrando ahora sí en el caso de la hemorragia epidural, recuerden que la hemorragia epidural usualmente se da por un golpe directo, específicamente donde a nivel del terio, que me va a lesionar aquí en la arteria meningea media. Y esa es una pregunta que ustedes deben de saber de memoria. Es una pregunta clásica de anatomía 1 y de neurociencias y neuroanatomía. Entonces, si usted le realiza una tomografía a un paciente con una hemorragia epidural, el patrón que usted va a encontrar es este que se ve en esta imagen, que es un patrón de lente biconvexo o de figura biconvexa. Bien, y la presentación clínica, que la hemos hablado varias veces en clase, es que el paciente va a tener una pérdida súbita de la conciencia con una reincorporación casi inmediata, en pocos segundos. Va a tener lo que se conoce como un periodo de lucidez donde el paciente aparentemente está bien, sin ninguna alteración, pero luego va a comenzar a experimentar alteración escalonada de la conciencia. Bien, eso es en el caso de la hemorragia que se produce en el espacio epidural, o sea, encima de la dura madre, entre la dura madre y el cráneo. Vamos a ver y ahora que se produce debajo de la dura madre, o sea, entre la dura madre y la aracnoides, en el espacio subdural. En este caso vamos a ver que se producen por los llamados mecanismos de aceleración y desaceleración. Recuerden ahí el ejemplo que le poníamos en clase del síndrome del niño sacudido. Bien, ¿por qué se va a producir la hemorragia subdural? Por un desgarro de las venas puente. Y si usted le realiza una tomografía a un paciente con una hemorragia subdural, va a encontrar este patrón tomográfico, que es el llamado patrón de media luna o patrón de luna creciente. Bien, y algo importante de la hemorragia subdural es que es más evidente en los extremos de la vida, o sea, pacientes pediátricos y en pacientes ancianos. Y también en pacientes alcohólicos es frecuente ver la hemorragia subdural. Bien. En el caso de la hemorragia que se produce en el espacio que está por debajo del aracnoides, entre el aracnoides y la pía madre, que es el espacio subaracnoideo, vamos a tener que la principal causa de esta son la rotura de aneurismas y que los vasos que van a ser comprometidos son los vasos cerebrales, específicamente las arterias cerebrales. Bien, ¿qué es donde se producen estos aneurismas?
Y la presentación clínica clásica de la hemorragia subaracnoidea es cefalea intensa, una cefalea intensa que los pacientes se lo describen como el peor dolor de cabeza de su vida, de instauración súbita. Vamos a tener que los pacientes pueden experimentar signos de irritación meningea, que ya lo mencionamos, que son los signos de Kernig y Brudzinski, y también pueden experimentar náuseas y vómitos. Bien, entonces entrando a otro tema, que es el tema del sistema límbico, debemos recordarle que el sistema límbico no es una estructura en sí, sino que son un conjunto de estructuras. Y vamos a tener que el sistema límbico se compone del lóbulo límbico y las estructuras que se relacionan con este. ¿Cuáles son esas estructuras? Vamos a tener el hipocampo, la amígdala cerebral, los cuerpos mamilares del hipotálamo, el núcleo anterior del tálamo, los núcleos septales y la corteza olfatoria. Y que el sistema límbico, en sentido general, va a tener 5 funciones básicas que van a ser intervenir en la conducta emocional, la memoria, la integración de respuestas homeostáticas, la conducta sexual y la motivación. Entonces vamos a ir viendo las imágenes que van para su parcial y a ir destacando estas estructuras que hemos mencionado. Bien, la primera imagen que vamos a hablar es esta y vamos a mencionar aquí las estructuras relacionadas al sistema límbico. Vamos a mencionar primero el hipocampo. Entonces recuerden que el hipocampo se relaciona con la atención y la alerta y una de sus funciones es intervenir también a nivel de la memoria, específicamente en la transferencia de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. Y también es muy útil para el uso de la memoria declarativa o explícita y la memoria espacial, que ya en clase la hemos detallado bien. Entonces, recuerden que debido a esta función de que transfiere la memoria de corto plazo a largo plazo, la lesión bilateral del hipocampo va a presentar en el paciente una amnesia de tipo anterógrada. Anterógrada porque el paciente tiene una incapacidad para crear nuevos recuerdos. Bien, entonces ya que mencionamos esta función tan importante del hipocampo con respecto a la memoria, debemos de mencionar los tipos de memoria. Recuerden que básicamente vamos a tener 2 tipos de memoria, que son la memoria explícita o declarativa, que es con la que tiene relación el hipocampo, y la memoria implícita. La memoria explícita se va a subdividir en diversas ramas. Vamos a tener la memoria semántica, que la memoria semántica hace referencia a aquella memoria del conocimiento académico, vamos a decirlo así, o sea, el conocimiento académico adquirido, que ahí entran el significado de palabras, los conocimientos de matemáticas y por supuesto los conocimientos de neurociencias, ¿verdad que sí? Y también vamos a tener dentro de la memoria explícita la memoria episódica, que la memoria episódica es recordar hechos, recordar acontecimientos. Todo lo que usted recuerda que le ha sucedido, eso es dado por la memoria episódica. Y tengan pendiente también que esta memoria episódica puede ser memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, que la de corto plazo es aquella que no excede los 60 segundos. Bien. Y ya la de largo plazo, ya obviamente la que sí excede los 60 segundos. En el caso de la memoria implícita, esta vamos a tener que está la memoria de procedimientos, que esta lo que tiene que ver es con el aprendizaje de una habilidad. O sea, es como la ejecución repetitiva. O sea, tras usted hacer algo de manera repetitiva, que cuando usted lo hace de manera automática, vamos a decirlo así, como es el caso de conducir o montar bicicleta, que son los ejemplos clásicos que siempre se ponen. Y tenemos la memoria de preparación, que esta se activa cuando usted se expone a un hecho, a un material o a una circunstancia que ya usted había experimentado anteriormente de manera visual, como es el caso de usted reconocer objetos,
que ya usted anteriormente había visto, o reconocer una palabra, reconocer una fotografía, pero con mayor rapidez. Y es porque esto se almacena en esta parte. Bien, otra estructura que vamos a ver en esta imagen va a ser el Fornix. Que recuerden que el Fornix es una vía de conexión. ¿Se acuerdan el circuito de papés que mencionábamos? Entonces el Fornix lo que va a hacer es que me va a comunicar al hipocampo con los cuerpos mamilares. Y recuerden que el Fornix va a tener una división de sus fibras. El 75% de sus fibras me forman al Fornix postcomisural y estos son los que van a llegar al cuerpo, a los cuerpos mamilares del hipotálamo. Y el Fornix precomisural, que es el 25% de las fibras, va a llegar a otras áreas. Bien. En cuanto a esta imagen, hay estructuras que ya mencionamos. Acabamos de mencionar al Fornix y al hipocampo. El epitálamo no se lo mencionamos porque ya eso es parte del parcial pasado. Bien. Entonces, otras estructuras que vamos a ver en esta imagen relacionadas con el sistema límbico, tenemos el núcleo anterior del tálamo, los núcleos septales, vamos a tener el cuerpo mamilar del hipotálamo, acá, y la amígdala. Vamos a ir mencionándolos uno a uno. En el núcleo anterior del tálamo se lo mencionamos únicamente para que lo sepan, pero eso es tema del segundo parcial. Pero para refrescarle la memoria, el núcleo anterior del tálamo, recuerden que tiene relación con ¿qué? Con el tono emocional y con la memoria reciente. Bien. En el caso de la amígdala cerebral, vamos a ver que la amígdala cerebral posee dos grupos nucleares, que van a ser el grupo córtico medial y el grupo basolateral. Vamos a ver también que tiene diversas funciones, como es el caso de control sobre funciones autónomas, reacción ante el peligro. Y la reacción ante el peligro va a ser diferente dependiendo de cuál de los grupos nucleares sea estimulado. En el caso de que sea estimulado el córtico medial, la reacción ante el peligro va a ser una reacción defensiva y de agresión. Caso distinto a lo que pasaría si se estimulara el grupo basolateral, en cuyo caso la reacción ante el peligro sería de miedo y huida. También la amígdala interviene en el reconocimiento de las expresiones faciales, en el despertamiento y en la conducta sexual. Bien, en el caso de la lesión de los grupos nucleares, corticomedial y basolateral de la amígdala, sucederían cosas distintas. Si hay una lesión del grupo corticomedial, el paciente va a presentar afagia, o sea, ausencia de la alimentación, disminución del tono emocional, miedo, tristeza y agresión. En el caso de la lesión del grupo basolateral, el paciente experimentaría ¿qué? Hiperfagia, felicidad y reacciones agradables. Así se lo describe su libro. Otra que mencionábamos era el área septal, que el área septal va a estar formada por el septum pellucidum, la banda diagonal de Broca, el núcleo accumbens y en este caso acá se lo señalizamos, los núcleos septales. Entonces, esta porción del sistema límbico va a tener funciones en estos 5 parámetros. A nivel de la conducta emocional, si hay una lesión de los núcleos septales, el paciente va a presentar reacciones de furia. Y también, ante una lesión, ¿qué otra cosa presentaría el paciente? Presentaría un aumento en el consumo de agua. Bien, otras funciones importantes que tiene los núcleos septales es que al ser estimulado tiene efectos sobre el placer y la recompensa, que eso es lo que hablábamos en clase sobre los mecanismos de adicción y todo eso. En el caso de los efectos autónomos, la estimulación de los núcleos septales producirían inhibición de dichas funciones autónomas. Esta otra estructura que también vemos es partes del sistema límbico, acá se las señalizamos y ya hemos hablado de ellas. En el caso del Fornix, dijimos que era una fibra que comunicaba ¿qué? Comunicaba hipocampo con los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares los vamos a mencionar en una patología más adelante. La amígdala que la acabamos de mencionar y el lóbulo límbico. Bien. En el caso de las correlaciones clínicas del tema,
Vamos a mencionar primero al síndrome de Wernicke-Korsakoff. El síndrome de Wernicke-Korsakoff tiene íntima relación con la lesión de los cuerpos mamilares, que lo señalizamos acá en ambas imágenes que van sobre este tema. Recuerden que Wernicke-Korsakoff se da por un déficit de vitamina B1, o sea, la tiamina, y que esto se da en pacientes alcohólicos crónicos con mayor frecuencia, o casi en todos los casos. Y esta se caracteriza por una amnesia tanto de tipo anterógrada como retrógrada, y ambas son graves. O sea, ambos tipos de amnesia que se presentan en este paciente de manera grave. La patología es el síndrome de Kluger-Bucy, que se da por una afectación bilateral del lóbulo temporal que va a afectar ¿a quién? A la amígdala cerebral. Bien, entonces, ¿qué manifestaciones clínicas va a presentar este paciente con síndrome de Kluger-Bucy? Va a presentar la llamada ceguera psíquica, que es que el paciente tiene una incapacidad para reconocer rostros. Va a tener hiperoralidad, o sea que se lleva todos los objetos a la boca, como los niños chiquitos. Hipersexualidad, docilidad, falta de respuesta emocional y apatía, bulimia, que es un trastorno de la alimentación, y déficit de memoria. Patología también asociada al sistema límbico, o que pertenece al tema del sistema límbico, es la epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es un tipo de epilepsia, focalizada que va a presentar el paciente. En este caso, lo que va a presentar va a ser alucinaciones olfatorias y del gusto. También va a presentar movimientos relacionados con la alimentación. O sea, usted va a ver al paciente masticando, deglutiendo, obviamente sin estar comiendo. Y todas estas otras manifestaciones que se la pueden leer detenidamente. Continuando, vamos a hablar ahora de la formación reticular, y esta es la imagen que va para su parcial acerca de la formación reticular. Recuerden que la formación reticular la vamos a dividir en 4 grupos, que van a ser los núcleos del RAFE, acá en la línea media. Vamos a tener la formación reticular paramediana, la formación reticular medial y la formación reticular lateral. Bien, entonces vamos a mencionar por partes. Vamos a empezar con los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE son esta porción acá central, que vamos a dividirla en dos porciones. Vamos a tener unos núcleos del RAFE caudales, que son acá, o la porción caudal de los núcleos del RAFE, acá inferiormente, que van a tener relación con la modulación del dolor, o sea, van a tener un efecto inhibitorio sobre el dolor. Y vamos a tener acá superiormente que el RAFE rostral, que se va a comunicar con el sistema reticular activador ascendente. Por eso va a tener relación con los estados de vigilia sueño y la alerta. En el caso de la formación reticular medial, acá, esta de acá, va a tener, recuerden, proyecciones ascendentes y descendentes. En el caso de las proyecciones ascendentes, se dirigen hacia los núcleos intralaminares del tálamo para relacionarse con el control de la conciencia y la alerta. Y las proyecciones descendentes se van a dirigir hacia la médula espinal para tener actividad sobre el control motor. Y recuerden también que la formación reticular medial vamos a tener aquí el llamado núcleo reticular, que el núcleo reticular interviene con la producción de la fase MOR del sueño, o sea, la fase de movimientos oculares rápidos. Y lo que le decíamos en clase, que una destrucción bilateral de este núcleo se relacionaba con la ausencia de dicha fase del sueño, con la fase MOR del sueño. Vamos a tener la formación reticular paramedial, que se va a conectar con el cerebelo, y la formación reticular lateral, que es esta, la que se ve más larga de todas. Bien, que la formación reticular lateral, recuerden que tiene 3 núcleos. Un núcleo pedúnculo pontino, relacionado con la locomoción, o sea, con el movimiento. El núcleo parvocelular, que es un centro expiratorio. Y el núcleo parabraquial, que el núcleo parabraquial se relaciona con la regulación autónoma. Y también su libro le especifica que este núcleo, el parabraquial,
se ha relacionado con las manifestaciones clínicas de tipo autónomas de la enfermedad del Parkinson. Bien. Entonces, otra cosa importante de la formación reticular son sus funciones generales. En el sentido general, va a tener función sobre el control del movimiento de los ojos, inhibición del movimiento, principalmente durante el estado de sueño, o sea, cuando uno está dormido, y inhibición sobre los mecanismos del dolor. Otra cosa importante son los grupos de la formación reticular. En el caso del grupo medial, cuando usted lo estimula, va a producir en el paciente disminución tanto de la frecuencia cardíaca como de la tensión arterial y una respuesta inspiratoria. En el caso de la estimulación del grupo lateral, va a producir un aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca y una respuesta expiratoria. Bien, entonces, otra cosa importante de formación reticular es la parte de las etapas del sueño. Recuerden que el sueño se va a dividir en dos etapas. El sueño de ondas lentas, o también llamada fase no MOR del sueño, y la fase MOR del sueño. Recuerden, MOR de movimientos oculares rápidos, que esta va a ocupar el 25% del ciclo de sueño. En el caso del sueño de ondas lentas, recuerden que este se divide en 4 etapas, que van a ser somnolencia, sueño ligero, sueño moderadamente profundo y sueño profundo. Entonces, las características generales del sueño de ondas lentas es que obviamente, como su nombre lo dice, vamos a tener ondas lentas a nivel del electroencefalograma. Y, perdón, y en el caso de las funciones autónomas, van a haber una disminución en esta, como es el caso de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y va a haber una reducción también del tono muscular para evitar o disminuir los movimientos durante el sueño. En el caso de la fase de movimientos oculares rápidos del sueño, vamos a tener una hipotonía marcada, principalmente a nivel de los músculos del cuello, que por eso ustedes ven que las personas cuando están durmiendo cabecean mientras duermen, que eso se lo detalla su libro, La FIFI. Al contrario de la fase anterior que mencionamos, en esta va a haber un aumento de funciones autónomas, específicamente la presión arterial, frecuencias cardíacas y respiratorias. También va a producirse la erección en varones, se va a producir el bruxismo, ensoñación, se va a producir lo que le da el nombre a esta fase del sueño, que son los movimientos oculares rápidos, principalmente de manera horizontal. Va a haber ondas rápidas a nivel del electroencefalograma y el paciente se va a encontrar en una etapa profunda del sueño. Entonces, la fase MOR del sueño también es llamada fase paradójica. Paradójica en el sentido de que a pesar de que el paciente está en sueño profundo, es más fácil despertar al paciente en esta fase del sueño. Y recuerden que la definición de sueño es que es un estado alterado de la conciencia necesario para el bienestar del organismo. Bien. Pasando entonces a las imágenes que van a ser útiles para las preguntas de su primer parcial, vamos a tener la siguiente resonancia. Entonces, en esta imagen, lo que se les va a preguntar va a ser estructuras relacionadas con el tallo encefálico. Entonces, recuerden las 3 porciones del tallo encefálico: mesencéfalo, puente y médula oblongada. Y recuerden que lo más importante en ese sentido va a ser el tema de los pares craneales relacionados con cada uno de ellos. Recuerden que vamos a tener relacionado con el mesencéfalo, oculomotor y troclear. Relacionado con el puente, el trigémino, y relacionado con la médula oblongada, el glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. Eso es desde el punto de vista de sus orígenes aparentes. Bien, entonces la otra imagen que va para su tema de primer parcial, perdón, es la siguiente, donde vemos una visión anterior del tallo encefálico y vemos todos los pares craneales que están relacionados con este. Entonces, es bueno recordar las lesiones, o sea, lo que pasa si se lesionan cada uno de los pares craneales. Vamos a ir señalándose. Recuerden que aquí tenemos el tercer par craneal, o sea, el oculomotor, y que la lesión del oculomotor se va a presentar en el paciente
estrabismo externo, diplopía, pérdida de la mirada conjugada, pérdida del reflejo fotomotor y del reflejo de acomodación. Bien, vamos a tener el troclear acá, el cuarto par craneal, que recuerden que su lesión se va a presentar como una diplopía vertical. Bien, que ese era el ejemplo que siempre poníamos del paciente que tiene dificultad para bajar las escaleras y todo eso. Acá vemos el quinto par craneal, el trigémino. Y recuerden que el trigémino, su manifestación clínica va a ser pérdida de la vía aferente del reflejo corneal, desviación de la mandíbula, pérdida de la sensibilidad general de los 2/3 anteriores de la lengua. Bien, o sea, la sensibilidad hacia la temperatura y el dolor. Y recuerden que el trigémino es afectado por una patología en específico, que es la neuralgia del trigémino, que es que el paciente tiene una hipersensibilidad a nivel facial. Bien, tenemos el abducens, sexto par craneal, que el paciente va a presentar estrabismo interno, diplopía horizontal y pérdida de la mirada conjugada ante su lesión. Tenemos el facial, acá, recuerden la parálisis facial, y el vestíbulo coclear, que recuerden que las manifestaciones clínicas van a ser la hipoacusia o acusia, dependiendo del sitio de lesión, pérdida del equilibrio y el nistagmo. Entonces, bajando a la médula oblongada acá, vamos a tener glosofaringio, que recuerden que el glosofaringio va a tener el paciente que una pérdida de la vía aferente del reflejo nauseoso y también una pérdida de la sensibilidad de la porción posterior, o sea, del tercio posterior de la lengua. O sea, la sensibilidad en sentido total, tanto la general como la del gusto. Tenemos el vago, perdón, que el vago va a tener manifestaciones clínicas diversas que ustedes se la pueden leer más detenidamente. En el caso del accesorio, recuerden que el accesorio va a tener una parálisis en la función de los músculos trapecio y del músculo esternocleidomastoide. Y en el caso del hipogloso se van a ver afectados los movimientos de la lengua. Por tanto, el paciente va a tener disartria y una dificultad en la deglución. Bien, en la imagen que va para las preguntas de segundo parcial es esta. Recuerden que esta se usa para preguntarles sobre las áreas corticales. Bien, entonces me gusta poner esta imagen con los números de las áreas para que lo tengan pendiente las áreas. Vamos a destacar algunas áreas. Bien, entonces vamos a destacar algunas áreas. Vamos a mencionar acá. Tenemos área 4, que recuerden que es el área motora primaria, que de aquí íbamos a tener las manifestaciones asociadas a los signos de motoneurona superior. Y recuerden que este es el hemisferio del lado izquierdo. Por tanto, las manifestaciones, como son contralaterales, se van a ver del lado derecho del cuerpo. Bien, vamos a tener acá, tenemos el área 44, 45, que recuerden que ese es el área de Broca, también llamada área motora del lenguaje, que este es el área que se encarga de la articulación de la palabra, que el paciente con lesión de esta área va a presentar afasia de Broca. O sea, el paciente tiene una incapacidad para articular la palabra, pero este entiende todo lo que se le dice, o sea, él interpreta el lenguaje de manera correcta. ¿Por qué interpreta el lenguaje de manera correcta? Porque la interpretación del lenguaje se da en esta otra área, que es el área 22 o área de Wernicke. Recuerden, el área sensitiva del lenguaje. Aquí es donde se interpreta lo que se escucha. Bien, entonces, el área 22, recuerden que es la fascia de Wernicke. Ya ustedes saben las características de la fascia de Wernicke. Bien, otras áreas importantes vamos a tener acá, las áreas visuales. Tenemos área 17, que recuerden que es el área visual primaria. Bien, área visual primaria. Entonces, recuerden del área visual primaria que las manifestaciones clínicas de esta va a ser la llamada hemianopsia homónima contralateral con conservación de la visión macular. Bien, entonces,
Otras áreas importantes también que debemos destacar van a ser el área 18, por ejemplo, que el área 18 y 19, perdón, área 18 y 19 son el área visual secundaria, relacionada con la identificación de objetos, que su lesión lo que da como manifestación es agnosia visual. Y recuerden también que tenemos acá las áreas de el 9 al 12, que son la llamada corteza prefrontal, que tiene relación con la personalidad. Bien, y recuerden las manifestaciones clínicas, recuerden el caso clínico que hablamos, que era el síndrome de Phineas-Gage. Bien, entonces estas son las áreas más importantes a tener en cuenta. Las demás áreas, a pesar de que son importantes, con fines de examen, estas son las más importantes a tener en cuenta. Entonces, espero que el video les sea de utilidad y que puedan sacarle mucho provecho y que puedan lograr el objetivo que ustedes tienen, principalmente, que es el de aprobar su materia. Ya estamos en la recta final ya para concluir. Recuerden que tienen que estudiar mucho, el examen se aproxima, el examen está cerca. Estudien mucho para que puedan salir victoriosos y concluir con su estadía en el anatómico, que yo sé que ustedes van a extrañar bastante el anatómico después de concluir su estadía ya. Bien, y recuerden también que cuando estén repasando, como buenos estudiantes que ustedes son, se van a leer el tema de su libro. Cuídense.